Lectura o haré lectura, siga con su vista en Gálatas capítulo 2, verso del 1 al 10. Después de esto oraremos a nuestro Señor y tomaremos asiento o tomarán asiento. Gálatas capítulo 2, verso del 1 al 10. Es la parte de las escrituras que corresponde para esta mañana, hermanos, de parte de nuestro Dios, para edificación de la iglesia, su exposición. Gálatas capítulo 2, verso del 1 al 10, la palabra de nuestro Señor dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, la iglesia dice amén. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de continuar en tu casa, Señor, de continuar entre nuestros hermanos y en este lugar que ha sido reservado para tu honra y gloria, en particular, donde nos congregamos como iglesia. Darte gracias, Señor, porque nos permites estar expuestos a tu palabra, porque nos permites tener comunión cristiana. Y, Señor Santo, porque tantas cosas que tu palabra nos enseña, nos une a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, mi Dios, bajo nuestra condición humana, en la cual sin lugar a dudas, Señor, te hemos ofendido, te seguiremos ofendiendo, y esto será, mi Padre, hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga, cuando la obra de perfección en nosotros concluya. Pero entre tanto, Señor, te suplicamos nos perdones, te suplicamos, Señor, nos ayudes a martirizar el pecado que todavía queda en nosotros y que nos ayudes a vivir en santidad. Señor, sé con mis hermanos en cualquier lugar donde en esta ciudad, en este país y en el mundo entero estén congregados dándote gloria y honra. Según tu santísima voluntad los ponemos en tus manos. Sea para ti la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Si se da cuenta, cuando leemos en este capítulo 2, hermanos, Pablo trata el tema que había iniciado en cuanto a la intromisión de falsos maestros que estaban enseñando un falso evangelio, que estaban perturbando la paz de los creyentes y que estaban, hermanos, pervirtiendo el evangelio. Así que la paz de los creyentes era pervertida en función de pervertir el evangelio. Un evangelio que antes había sido predicado por Pablo y Bernabé, un evangelio de gracia, un evangelio no de obras, un evangelio no de rituales, sino un evangelio de gracia. Así que en este capítulo 2, Pablo continúa la defensa de su ministerio. Si ustedes recuerdan, hermanos, el propósito de Pablo no era buscar corregir el pensamiento que tenían de él. No, hermanos. El propósito de Pablo era que no desvirtuaran el evangelio y que aquellas palabras que ellos metieron en el corazón de los hermanos de las iglesias de Galacia en cuanto a que la instrucción de Pablo había sido originada en Jerusalén y que en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, lo habían enviado a predicar el evangelio. Pablo quiere que les quede en claro que él no busca el favor de los hombres, que la predicación y el mensaje y todavía la comisión no fue dada por la iglesia de Jerusalén, no fue dada, hermanos, por los hermanos apóstoles que había en la iglesia de Jerusalén,
sino que había sido dada por Dios el Padre y por Jesucristo, a quien Él había resucitado, Dios el Padre había resucitado. Él quería que esto les quedara en claro, porque si había una desvirtuar a la persona de Pablo, entonces el mensaje de Pablo se iba a desvirtuar. Y este es el punto de referencia que Pablo hace. Es muy probable, hermanos, en el libro de los Hechos nos dice que los hermanos de Jerusalén habían mandado a hermanos a diferentes lugares a predicar el evangelio, pero había algo que los falsos maestros usaron para decir que Pablo había enseñado un evangelio parcial, un evangelio, hermanos, incompleto en alguna medida, y que era un evangelio agradable a los oídos de los gentiles. ¿Por qué agradable a los oídos de los gentiles? Porque lo que Pablo predicaba, hermanos, es gracia. Y se acabó. No hay obras que tengas que hacer, porque si hay obras que hacer, entonces ya no es por gracia, dice Pablo a los romanos. Pero el evangelio que aquellos querían, los judaizantes querían que ellos cobijaran o querían modificar, querían agregar, era el ritualismo de la ley mosaica para decir, esto está más completo que solamente gracia, esto es agradable a los gentiles. Pero el judío que tiene esta tradición, que tiene esta práctica, que tiene esta costumbre, entonces lo van a mirar más completo, y entre más completo, más efectivo. Y la realidad no era esa, hermanos. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, mandan espías para ver cómo es la tierra. Y hermanos, entra gente a la tierra prometida y miran que era maravilloso, que increíble, hermanos, la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando regresan, el testimonio de ellos no era, hermanos, el más acertado. No podemos entrar, hay gigantes ahí. De hecho, nosotros parecemos como langosta delante de ellos. Solamente dos, Josué y Caleb, dijeron, sí se puede. Sí podemos, somos nosotros más, viene Dios de nuestra parte. Hermanos, así pasaba con esta gente en el caso de Pablo. Querían desvirtuar pensando que entre más le adornaran al evangelio, más le agregaran al evangelio, sería más efectivo. Pero hermanos, las grandes mayorías no siempre han sido correctas. Y en el caso de todo lo que se le quiera añadir al evangelio, hermanos, es totalmente incorrecto. Lo que se le quiera agregar a la salvación, hermanos, que no sea por gracia solamente, es incorrecto. La salvación es absolutamente por gracia. Porque aún el arrepentimiento es por gracia, la fe es por gracia, todo es de gracia, todo proviene de Él. Nada proviene del hombre. Así que Pablo continúa en esta defensa, y hermanos, el énfasis no es que Pablo quiere que piensen bien de él. Al defender su ministerio, Pablo está defendiendo el evangelio. Eso es lo que está haciendo. Por eso Pablo continúa ahora en el capítulo 2, verso 1, y dice Pablo, hermanos, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 6, perdón, de ahí mismo del capítulo 2 de Gálatas, del 6 al 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Hermanos, en defensa de Pablo, o Pablo en su defensa, perdón, en el capítulo 1, verso 18 de Gálatas, dice, hermanos, que después de su conversión fue a Jerusalén. Y fue a Jerusalén, hermanos, según el verso 18, después de 3 años. Acuérdense que la acusación de los falsos maestros era que en Jerusalén le habían enseñado, que en Jerusalén le habían comisionado y lo habían enviado con un mensaje de predicar el evangelio. Pero hermano, está diciendo Pablo, no.
Yo fui comisionado en Gálatas capítulo 1, dice, hermanos, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Yo soy enviado por nuestro Dios. El mensaje que yo tengo, como dice a los Corintios, no lo recibí de hombres. El mensaje que tengo lo recibí de Él y es el mismo mensaje que trasciende hasta el lugar de ustedes. No fue la iglesia de Jerusalén. Esto no quiere decir, hermanos, que se menosprecie que la iglesia envíe obreros a trabajar, porque esto es correcto. Ese es el orden de Dios. Pero en el particular, como están minimizando la persona de Pablo y por lo tanto el mensaje, porque si es un mensaje de hombre, pudiera estar distorsionado en alguna medida. Pero como el mensaje es directamente de nuestro Señor, hermano, no hay margen de error. Entonces Pablo dice, yo fui a Jerusalén, sí, pero después de 3 años de mi conversión. Pero ahora está diciendo, hermanos, que la segunda vez que fue, ¿cuánto? Verso 1 del capítulo 2, 14 años después. Y para entonces le acompañaba a Tito, que era un griego. Así que no es, hermano, hecha por tierra todavía de manera clara el pensamiento de aquellos hombres que buscaban deteriorar la imagen de Pablo, buscando deteriorar también el mensaje, un mensaje que consideraban ellos diluido, incompleto. Y dice, hermano, la palabra de Dios que cuando fue Pablo por primera ocasión solamente estuvo 15 días ahí. 15 días, solamente la primera vez que fue. Y en el segundo viaje misionero que hizo, lo hizo, hermanos, 14 años después de su conversión. Y esto, dice el verso 2, hermano, fue a causa de una revelación. Es decir, no se le ocurrió a Pablo solamente ir por ir, sino que había una razón de parte de Dios que era necesario que Pablo fuera a Jerusalén y hablara con los apóstoles que estaban ahí, en particular Pedro, Cefas y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Porque Pedro es Cefas y Pedro es Simón también el mismo. Y Santiago es igual que Jacobo. Así que era necesario. Él sabía que debería de ir a aquel lugar a ver a los demás apóstoles y esto era, hermanos, por una revelación. La misión era sencilla de ir a Jerusalén y hablar con los apóstoles. Verso 2 de Gálatas. Dice Pablo, hermanos, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Pablo subía, hermanos, con el propósito de compartir el evangelio que Jesús le había dado y asegurarse de que no hubieran ocultado los demás apóstoles el mismo mensaje que él predicaba. Vean, hermanos, lo profundo de esto. Los falsos maestros decían, tú fuiste instruido en Jerusalén, pero ahora, hermanos, Pablo le motiva a través de una revelación, Dios le motiva a Pablo a través de una revelación, ir a Jerusalén y predicarles, enseñarles, hablarles el evangelio que había recibido de parte de nuestro Señor a los demás apóstoles. ¿Qué era esto, hermanos? Para que aquellos se dieran cuenta que el mensaje que tenía Pablo era el mismo mensaje que predicaba Pedro, el mismo mensaje. No había, hermanos, una diferencia. Y si aquellos reconocían a Pedro y a Jacobo y a Juan como verdaderos apóstoles, Pablo no estaba distante de tener el mismo evangelio que después miramos en el texto que los apóstoles reconocen que la gracia de Dios también había sido posada en Pablo para darle la predicación de esta misma palabra. Esto era lo que tenía que ver, esto era lo que tenía que ir a hacer, hermanos. Pablo sabía que su evangelio no tenía, no había errores, no tenía duda alguna sobre lo que Pablo predicaba. Él estaba cierto que lo que predicaba era lo que había recibido, pero él tenía el pendiente o la preocupación que le ocupaba, que algunos judíos de ahí mismo de Jerusalén y que habían ido a las regiones de Galacia pudieran socavar la enseñanza que Pablo y Bernabé les habían dado a los de Galacia. Entonces, estando ahí, Pablo va con los apóstoles, comunica el evangelio que él ha recibido, aquellos que están ahí espectadores escuchan el evangelio,
pueden sopesar y pueden decir es el mismo evangelio que predica Pedro, es el mismo evangelio que predica Jacobo, es el mismo evangelio que predica Juan. Entonces hay una concordancia cuando él ni siquiera había estado aquí, pero trae el mismo mensaje. Así que de esa manera, hermanos, yo creo que Pablo busca que quede clara la postura de él en cuanto a que el llamado a predicar el evangelio y el mismo mensaje que él había de predicar era dado de orden y carácter divino, más que, hermanos, de la educación de otros hermanos que hubieran tenido el mensaje. Y vuelvo a decir, no es que sea malo, hermanos, que como iglesia estemos expuestos a la palabra de Dios predicada. No, hermanos, no es malo eso. No es malo que aquellos que hayan sido instruidos por el apóstol Pablo, por Pedro, por Jacobo, por Juan, haya sido malo que si no había sido una revelación directa de Dios. No, hermanos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en el caso particular de aquellos que acusaban a Pablo sobre el origen de su conocimiento y enseñanza, fuera por ese lado. Yo creo, hermanos, que lo que Dios estaba haciendo a través de esta revelación que se le fue dada a Pablo en el verso 2, era que Pablo fuera donde estaban aquellos apóstoles del Señor Jesucristo y que aquellos hombres también reconocieran la unidad causada por el Evangelio. ¿Cómo es que el Evangelio, hermanos, siendo personas diferentes en su momento, y podemos ver el contexto de Pablo, educado a los pies de Gamaliel, y cómo podemos ver a Pedro, hermanos? Pedro no tuvo educación. ¿Cómo podemos ver a los demás? No había educación en ellos como para que dijeran que estuvieran a la altura de Pablo en cuanto a conocimiento intelectual. Él superaba, dice la Escritura, a los judíos contemporáneos en su tiempo, en el conocimiento y en el celo. Así que Pablo de alguna manera pudiera haberse considerado superior, pero hubo una revelación de parte de Dios que le hizo ir a Jerusalén y que confirmaran el Evangelio, que afirmaran en el Evangelio y que por lo tanto, hermanos, se notara la unidad con los demás apóstoles, porque el mensaje era el mismo y el Dios es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo, aunque ellos fueran diferentes. Ese era el propósito, hermanos. Lo alcanzo a ver en la Escritura de esta manera. Porque a Dios nuestro Señor le agrada que el pueblo de Él sea unido, como sus mensajeros unidos, y que el mensaje que prediquen, hermanos, sea la unión en Cristo. ¿Recuerdan ustedes Juan 17, la oración del Señor Jesucristo, Juan 17? Verso 20 al 23 de Juan 17, verso 20 al 23 de cómo es que el Señor Jesús ora. Miren, hermanos, cuán importante es la unidad y cuán importante es lo que Pablo dice a los Corintios también, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos un solo cuerpo, unidos a través de los ligamentos y coyunturas, somos muchos miembros, unidos a través de ello. Pero aquí Jesús dice, Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, el énfasis, la unidad. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, como nosotros somos uno, que sean uno. Y hermanos, los predicadores, en este caso Pablo, en este caso Jacobo, en este caso Cefas, en este caso Juan, ellos deberían de ser uno porque el mensaje es el mismo, Dios es el mismo. Más adelante el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 1 al verso 3, dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, se le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús, así dice el capítulo 1, verso 1 de Efesios. Se la escribe a los cristianos, a los creyentes, a los santos y además fieles que están en Cristo Jesús.
Pero a ellos les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que anden como es digno del evangelio. Os ruego que anden de esa manera. Pero luego les dice, hermanos, entre todas las cosas, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, prestos, rápidos, animados, en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, en el ligamento de la paz, en aquello que los une, que es la paz. Dicho de otra manera sería, hermanos, que los creyentes pueden ser uno en Cristo, pero puede ser, hermanos, que no estén guardando la unidad en el espíritu. Puede ser, hermanos, que todavía haya fricciones entre unos y otros, y algunos y otros, teniendo su propia carnalidad, no encuentren armonía, aunque son cristianos. Pero hay conflictos. Pablo le dice a la iglesia a Síntique, a Evodia y a Síntique y Evodia, que sean de un mismo sentir. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Porque había conflicto entre ellos, cristianas, mujeres cristianas, con conflictos. La iglesia de Jerusalén, hermanos, con conflictos. Porque había quienes se quejaban de que las viudas de los griegos eran desatendidas. Había un lamento, había un quejo, había problemas ahí en la iglesia. Pero hermanos, no dejaban de ser cristianos, pero era necesario que crecieran en el vínculo de la paz, en esa unidad del espíritu. Y es posible, hermanos, que en todas las iglesias hoy en día, siendo santos y fieles del Señor, y que nos demanda que crezcamos y lo ejercemos esa llamado en el Evangelio a través de la unidad, del amor, de la cordialidad, pero que todavía la paz no sea, hermanos, el vínculo que nos une. Diferencias. Creo, hermanos, que cuando miramos a Jacobo, miramos a Juan, miramos a Cefas y miramos a Pablo, son diferentes. Pero el mensaje es el mismo. El Evangelio debe de unir a todos los creyentes, aun cuando haya diferencias personales de una o de otra manera, no puede estar condicionado que el Evangelio sea diferente. No, hermanos, puede haber diferencias entre nosotros, pero el Evangelio nos une porque no hay otro Evangelio. No hay diferente Evangelio. El Evangelio es el mismo. Así que, hermanos, la unidad de la que habla Pablo aquí en Efesios 4, del 1 al 3, en esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, no es una unidad que nosotros construimos, no, hermanos. No es una unidad que construimos, es más bien la unidad que proviene del Espíritu Santo y que nosotros debemos mantener. Dios provee a través de su Espíritu Santo la unidad, pero nosotros debemos de mantener esa unidad. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Bueno, hermanos, simple y sencillamente obedeciendo su palabra. Dice la Escritura, hermanos, ámense los unos a los otros. Hermanos, amarnos, hay que amarnos. Perdónense, hay que perdonarnos. Mantener, hermanos, con humildad, dice el apóstol Pablo, y mansedumbre, soportándose con paciencia y prestos en guardar esa unidad que ha sido provista por el Espíritu Santo, pero que nosotros debemos de guardar, nosotros debemos de mantener. Ahora, hermanos, esta unidad del Espíritu de la que habla Pablo, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos enseña? Verso 2, verso 7 y verso 10 de Gálatas capítulo 2. La unidad que nosotros como iglesia debemos de tener debe de estar fundamentada, hermanos, en el Evangelio. No en otra cosa. No en otra cosa. Verso 2. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo que Pablo expone a los demás apóstoles, según este verso 2, hermanos, es el evangelio, es el mensaje de esperanza que hay en Jesucristo. Eso es lo que va Pablo exclusivamente, movido por esta revelación que recibe en el verso 2, a hablar con Pedro, a hablar con Jacobo o Santiago y hablar con Juan. Esto es a lo que va. Y esto, hermanos, porque eran los pilares, estos tres hombres eran los pilares. Así que va con ellos a exponerles el evangelio.
Luego dice el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, aquí miramos una diferencia o algo diverso. Por un lado, los apóstoles a Pedro, Jacobo y Juan estaban llamados a los judíos, a los gentiles, a los circuncisos. Pero hermanos está diciendo, pero a mí me habían sido llamado a la incircuncisión, a los gentiles. Pero el mensaje era el mismo. El mensaje era el mismo. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hermanos, cuando por razón del evangelio que Pablo les expone, movido por esa visión que tuvo, llega, les habla el evangelio, concuerdan en el evangelio, se corrigen, si es que hubiera algo que corregir, hermanos, que no había nada que corregir en el evangelio, expone el evangelio, concuerdan en el evangelio, es el mismo evangelio, reconocen que ellos habían sido llamados a los judíos y reconocen que Pablo a los gentiles, y entonces, hermanos, por razón del mismo evangelio que implica el perdón de pecados por la cruz de Cristo, que implica, hermanos, una reconciliación de una enemistad a una amistad, ahora vuelto por gracia del Señor Jesucristo en la cruz, y ahora, hermanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese mensaje predicado hace que los otros apóstoles les extiendan la mano en cordialidad, en reconocimiento de que somos los mismos. Es el evangelio el que une a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Pablo. Esta es la parte, hermanos, en la que podemos nosotros mirar qué maravilloso es que el evangelio tiene que ser el mismo, no puede ser adulterado de ninguna manera porque dejaría de ser lo que nos une en el mismo propósito. Es Dios a través de su palabra la que nos une. Todos estamos bajo la misma sombra, dice Pablo a los Corintios cuando en el Éxodo, bajo la misma nube, bebieron de la misma roca. La misma situación, hermanos, sean gentiles o sean judíos, sea el predicador a los gentiles, sea el predicador a los judíos, no hay diferencia. Y esto tenía que ver en que aquellos que iban de Jerusalén a llevar un falso evangelio a Galacia se dieran cuenta que había tal unidad entre los apóstoles reconocidos y en aquel al que no querían reconocer, pero que el evangelio los unía y los hacían iguales. Hermanos, esto nos lleva a pensar qué nos une a nosotros como iglesia. Porque citamos, como decía al principio, el Salmo 133, qué bonito, hermanos, qué maravilloso es estar unidos juntos, gozosos, deleitándonos en armonía. Diferentes, sí, hermanos, pero la armonía en medio de la diferencia nos une. Qué maravilloso, como el rocío que desciende, un rocío que da vida, algo que nos hace, hermanos, estar frescos en gracia. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bonita es la unión, pero en vez de las palabras solamente son palabras. Si nosotros basáramos la unión en la cordialidad, la amabilidad, lo agradable de estar, algunos buscarían quizá iglesia porque la música que tienen para entonarle a Dios es agradable, es movida, es jocosa. Algunos buscarían iglesia, hermanos, porque la liturgia les parece más agradable, no tan solemne, más relajada. Unos pueden decir, me gusta ir a esa iglesia porque son muy buena, iba a decir muy buena onda, pero no, hermanos, son muy amables, muy atentos los hermanos. Pero hermanos, ¿qué pasaría cuando aquellas cosas que los unen dejan de ser ahí? ¿Qué pasaría, hermanos, cuando la liturgia cambia? ¿Qué pasaría cuando algunas cosas cambian? Y no digo, hermanos, que la amabilidad sea mala, no, hermanos, está bien. Pero si buscamos estar en una iglesia porque la iglesia es amable y no por el evangelio que predica, de nada me sirve estar ahí por la amabilidad. ¿Qué es lo que nos une? Cuando deja de haber las cosas, hermanos, que nos hace buscar esta iglesia. Porque los hermanos son agradables, porque, hermanos, tienen comunión ágape. En muchas iglesias no hay esto y me parece bien ir a desayunar o comer con los hermanos, qué bien. Y ya tengo años haciendo lo mismo, pero en el corazón no ha habido algo nuevo, hermanos, porque cuando se deja de hacer esto, y empiezan a ver que la iglesia es imperfecta y se dan cuenta que la iglesia también tiene hermanos que son imperfectos, que no son tolerantes, que no son muy amorosos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aquello que los unía desaparece? Dejan de volver a esa iglesia y buscarán otra que cumpla las expectativas que ellos tienen, porque basan la unidad en cosas transitorias, temporales y humanas. Por esto, hermano, qué importante que el Evangelio sea la referencia, que el Evangelio sea la referencia, que el Evangelio sea el vínculo que nos une. Yo creo que Pedro, Jacobo y Juan no estaban unidos a Pablo porque ambos pudieran decir, oye, Jerusalén, qué bonita ciudad es, mira, está palacios enormes, es más, ahí está el templo. Yo creo que ellos no eran unidos porque les gustara Jerusalén, amaran Jerusalén. Yo creo, hermanos, que ellos no estaban unidos porque les gustara estudiar teología. No, hermanos, ellos estaban unidos simplemente por el mensaje que predicaban, por el Evangelio, por la cruz de Cristo, por aquello que para muchos es locura, pero para los que nos salvamos es poder de Dios. Esto era lo que unía a estos hombres. Esta comunión, hermanos, que ellos tenían se forjó en el Evangelio. Somos perdonados por gracia, somos amados, hermanos, sin merecer ser amados. Cuando la condenación para nosotros era inevitable, Dios, por su gracia, mete la mano en el fango, en el lodo cenagoso y nos toma, nos saca, porque a Él le pareció hacerlo, porque Él lo quiso hacer, porque desde la eternidad pasada había determinado hacerlo para gloria de Él, salvando a unos miserables que somos nosotros. Eso nos une. Eso unía a Jacobo, a Pedro y a Juan y a Pablo. No había otra cosa que los uniera. Hermanos, pero yo creo que nos debe de quedar claro que si nuestra unidad en el Espíritu es posible gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesús, y solo, hermanos, solo, si nosotros mantenemos este mensaje en nuestros corazones, relaciones y servicio, conservaremos esa unidad. Si el Evangelio se vuelve para nosotros, hermanos, en la vida práctica, vamos a estar unidos. Pero si solamente es teoría para nosotros, si solamente para nosotros, hermanos, es palabra que se la lleve el viento. Como dijo el Señor, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Si el Evangelio no es una realidad en nosotros, decía en la mañana los varones, si decimos cómo debemos de amar a nuestras esposas, pero solamente lo decimos y no lo hacemos en la práctica, de nada sirve lo que decimos. Tiene que ser práctica, tiene que llevarnos al ejercicio. Y creo que la unidad en el Espíritu Santo a través del Evangelio se logra también, hermanos, en el ejercicio de ese Evangelio en nuestra vida. Por eso Pablo, cuando empieza la carta, empieza con el Evangelio, porque es del Evangelio que quiere fortalecer en los hermanos de Galacia, porque han sido sacudidos, perturbados por aquellos falsos maestros que les buscan inculcar gracia más obras igual a salvación. Pero no, hermanos, el Evangelio de la gracia es gracia más nada, todo. Ese es el Evangelio. Jesús más nada, todo. Otra cosa más, hermanos, que nos enseña acerca de la unidad, este texto, versos 2, versos 6 y verso 9 de Gálatas 2, esta unidad, hermanos, de la que nos habla Pablo a través del Evangelio no excluye a nadie. Nadie está fuera de eso. Otra vez, verso 2, dice, hermanos, Pablo, pero subí según una revelación y para no correr en vano, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. A los que tenían cierta reputación. Y luego dice, hermanos, acerca del evangelio que predico entre los gentiles. Luego verso 6. Pero a los que tenían cierta reputación o los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, es decir, los de la reputación, dice,
Nada nuevo, nada nuevo me enseñaron. Pero algo que sucede, hermanos, nosotros miramos aquí, cuando Pablo está tratando esto, no está hablando de los falsos maestros, está hablando de aquellos que tenían cierta reputación. Aquellos, de hecho, miramos en el verso 9 que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Y Pablo nos hace ver, hermanos, de estos que tenían cierta reputación, nada nuevo me enseñaron. Él está diciendo, aquí no fui instruido, porque lo que yo tengo por mensaje es el mensaje mismo directo de parte de Dios. Ellos nada nuevo me contaron, lo que yo les prediqué según revelación para ir a Jerusalén, era el mismo mensaje que ellos tenían, no me lo enseñaron, no había nada nuevo. Y esto era necesario que aquellos que estaban en Jerusalén escucharan, porque igual luego irían a Galacia, luego irían a cualquier otra parte y que supieran que el evangelio predicado por Pablo era el mismo evangelio predicado por los demás. Ahora, Pablo está diciendo con esto, hermanos, que no son excluidos aquellos que ya estaban, que no son excluidos los que tienen cierta reputación, los que tienen conocimiento con anticipación, como tampoco es excluido él, que por gracia de Dios, siendo llamado desde el vientre de su madre, siendo comisionado directamente por el Señor Jesús y venido después de ellos, no esté unido por el mismo evangelio. No, hermanos, no son excluyentes o no son excluidos. Nuestra unidad es una unidad sin parcialidad, porque ellos saben, hermanos, que el evangelio que los une es el mismo evangelio que Pedro predicaba a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el mismo evangelio que predicaba Pablo a los gentiles. Es el mismo evangelio, hermanos. Y creo que esto nos haría pensar quién de nosotros es más pecador que el otro, quién merece más justificación, Jacobo o Pedro o Juan que Pablo. ¿Cuál de ellos está mejor que Pablo? No, hermanos, porque todos somos pecadores. El Evangelio nos menciona que todos estamos en igual condenación, que todos estamos en igual posición, que todos estamos sin Cristo muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Evangelio por la gracia de Dios nos revela que en Cristo ahora somos nueva criatura. Somos, y esto implica unos y otros, hombres y mujeres, niños y grandes, no importa la posición social. Y esto era claro de entender, que la unidad, hermanos, aún es en medio de la diversidad. Y me estoy refiriendo a diversidad de personas en cuanto a lugares, llamamientos. Entre gentiles, la predicación entre gentiles, alguien pudiera decir, hermanos, somos iguales los hermanos de México que los hermanos de otros países. Somos iguales. El evangelio nos une. Somos iguales entonces, hermanos, nosotros los que somos de un color más blanco que los hermanos de un color más oscuro. Somos iguales, el evangelio nos une. Y los que no hablan el mismo idioma somos iguales, el evangelio nos une. Así que esto queda claro, hermanos, ¿quién podría jactarse? Por eso cuando Pablo no quiere ser grosero, hermanos, pero cuando dice los que tienen cierta reputación, si es que tienen algo, a mí no me importa, dice Pablo, parece medio ofensiva, qué grosero, Pablo. No, hermanos, Pablo está diciendo enfáticamente para que entendieran los que estaban ahí escuchando, espectadores de la conversación, de la exposición, que entendieran, hermanos, que no había ninguna enseñanza subordinada de los demás para la persona de Pablo. Pablo no estaba subordinado pues a la enseñanza de los demás. No, hermano, no. La enseñanza era igual. Y por eso dice Pablo, pues lo de la reputación, nada nuevo me enseñaron. Nada nuevo. No los menospreciaba, pero él quería decir, somos iguales, pues. Somos iguales. ¿Qué más nos enseña, hermanos, la palabra de Dios? Verso 7 y verso 9 de Gálatas 2 acerca de la misma unidad en el Evangelio. Verso 7 y verso 9. Verso 7, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión,
Reconociendo la gracia, dice el verso 9, que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, en señal de compañerismo. Esta unidad, hermanos, en medio de la diversidad, debe de llevarnos a nosotros a pensar si unos eran llamados a predicar el evangelio a los judíos, a la circuncisión, y otros eran llamados a predicar, en el caso de Pablo en particular, y Bernabé, y acompañados de Tito, un griego, a la incircuncisión a los gentiles. Hermanos, dice el texto en el verso 9, que ellos al ver que el mensaje era el mismo, y que también ellos habían entendido que la gracia de Dios había posado sobre ellos en cuanto a este mensaje, le dieron la diestra de unidad, de conformidad. Hermanos, hoy en día, en la iglesia, pudiera haber quienes tengan una inclinación más marcada por predicar el evangelio a cierto grupo de personas en la sociedad. Hay quienes son más movidos a predicar el evangelio a personas que padecen necesidad. Hay quienes son más movidos a predicar el evangelio en lugares donde hay enfermedad, hospitales. Hay quienes son más movidos, hermanos, a tratar de alcanzar jóvenes o niños. Pero eso no hace la diferencia entre aquellos que están buscando predicar el evangelio a los adultos. No, hermanos, en esa diversidad de acciones, volveríamos a decir, y es lo que pasa en el verso 9 de Gálatas 2, es que los apóstoles reconocieron que la gracia de Dios había sido también manifestada en la predicación de Pablo, que era la misma que Pedro predicaba. Entonces, ellos se manifiestan en esa cordialidad, en esa unidad por causa del evangelio. Y esto debería de ser para nosotros, hermanos, que aún en el ejercicio de los dones, quienes tienen diferentes dones, porque el cuerpo está marcado de diferentes órganos y la iglesia está marcada por diferentes dones, no todos tienen el mismo don, deberíamos de ejercer ese don en unidad para el bien colectivo de la iglesia. Y esto ya lo hemos mencionado bastante. Y esto nos une, hermanos, porque lo que nos lleva a practicar y ejercer el don es el evangelio. No vamos a ejercer el don, hermanos, porque el pastor esté constantemente insistiendo en decir, hermanos, ejerzan el don, porque si no ejercen el don, me limitan a mí de ser bendecido por ustedes. Y yo les limito la bendición a ustedes porque no ejerzo mi don, pero el que se quede ahí, no, hermanos. El trasfondo de todo es el evangelio. Porque por gracia Dios nos ha otorgado estos dones por medio de la fe. A todos los que hemos por su gracia sido salvos, Dios nos ha dotado de gracia, Dios nos ha dotado de dones, y en ese sentido, hermanos, debemos de ejercerlo. Pero algo más que también nos enseña aquí, verso 3 y verso 5, es que esa unidad en medio de la diversidad nos debe de tener claro, hermanos, que nuestra unión y fidelidad al evangelio debe de ser antes de cualquier otra cosa, aún de nuestra unidad. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que estaba pasando entre algunos que se llamaban cristianos y que se descubren que son falsos maestros, era necesario desechar algunas prácticas o desecharlos en cuanto a la unidad. Vamos a ver por qué les digo, hermanos. Verso 3 y verso 5 de Gálatas 2. Siempre pensando en esto, hermanos, que nuestra unión y nuestra fidelidad al evangelio debe de ser sobre todas las cosas. Aún sobre el pastor, sobre todas las cosas. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pues, hermano, lo que dice Pablo es que aquel evangelio distorsionado que les había sido presentado a los hermanos en las iglesias de Galacia, había, hermanos, de alguna forma obligado bajo el ritual mosaico, ese ritual de ceremonias judías como la circuncisión en su mayor manifestación, incluso para los no judíos, un ejercicio, hermanos, de ese ritual o de esa ceremonia de la circuncisión, incluso a los no judíos.
si era algo más propio para los judíos por el antecedente de la ley mosaica, pero hermanos, está diciendo ahora Pablo, incluso a los no judíos se estaban obligando a circuncidar. Y ahí Tito, que era griego, que no era judío, pues también quisieron, hermanos, ejercer esta presión en él, estos falsos maestros, y no solamente era la circuncisión, hermanos, sino todos los deberes de la ley querían inculcárselos a esa iglesia joven o esas iglesias jóvenes en Galacia, y hermanos, perturbando el verdadero evangelio que se les había predicado por gracia. Un evangelio que por gracia se les predicó, que es el evangelio de la gracia. Así que Pablo hace ver, hermanos, que esos requisitos que se oponen al verdadero evangelio, de esos falsos maestros, de aquellos hermanos que estaban presionando, dice Pablo, que ni por un momento accedieron a ellos, no se sometieron a ellos. ¿Qué es lo que quieren decir, hermanos? Que ellos permanecieron fiel al evangelio, que no habla de obras, sino habla de gracia. Y si lo viéramos más a profundidad, la circuncisión, realmente dice Deuteronomio, hermano, que la circuncisión es la del quitar el pecado del corazón. Y Pablo a los Colosenses dice que realmente la circuncisión se obró, pero no por obra de mano, sino que sacando fuera el cuerpo pecaminoso y carnal, una obra divina. Y Pablo a los Gálatas dice, hermanos, que la circuncisión no tiene valor alguno, sino la nueva creación. Eso es lo que tiene valor. Y aquellos que están en Cristo somos nueva creación. La circuncisión y la tradición de la ley no tiene peso sobre nosotros en este sentido. Y Pablo es fiel a lo que el Evangelio dice, más a aquello que las diversas opiniones doctrinales pudiera haber. Hoy en día, hermanos, hay diversas opiniones doctrinales en cuestión del asunto del bautismo relacionado con la circuncisión. Pero si nosotros no nos permanecemos fieles en lo que hemos creído acerca del credobautismo, entonces, hermanos, vamos a caer en el paidobautismo y entonces vamos a entender que el bautismo de nuestros infantes se relaciona con la circuncisión para darle representatividad al pueblo escogido de Dios de nuestras criaturas. Pero no es así, hermanos. Según el evangelio que profesamos, no es así. Y pudiéramos ser seducidos por amistades y pudiéramos ser seducidos por familiares que estuvieran en esta práctica. Pero hermanos, si nuestra fidelidad está en el evangelio, va a haber cosas que nos desunan con los demás. Y eso es correcto, porque nuestra fidelidad es primeramente a Dios a través de su evangelio. Nuestra unidad debe de ser en función del evangelio más que otra cosa. Así que todas las diferencias que pudiera haber, hermanos, pueden ser toleradas, pero cuando se trata del evangelio no pueden ser toleradas. Podemos tener diferencias en pensamiento, podemos tener diferencias en cosas que no tienen trascendencia, pero cuando se habla del evangelio, debemos de estar unidos en él, porque si no, entonces debe de haber desunión. No hay comunión de la luz con las tinieblas, dice la Escritura. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión. Así que, mi hermano, si no es el evangelio el que nos une, entonces no hay una verdadera unidad y en eso debemos de ser celosos. Hermano, con lo que hasta aquí hemos escuchado acerca del evangelio que nos une, ¿cuáles son algunas maneras prácticas de vivir en esta unidad? ¿Cómo podemos vivir en esta unidad? En el verso 2, hermanos, ya miramos que por revelación fue llevado Pablo a Jerusalén y en aquel lugar, hermanos, compartió el evangelio a los que conocían el evangelio. Pero el evangelio los unificaba. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Nosotros debemos de ser sensibles a la revelación de Dios, pero no a la revelación de sueños, no a la revelación de pensamientos, no, hermanos, a la revelación dada por su palabra completa que ya tenemos. Debemos de ser fieles al texto que escudriñamos día tras día. Hermanos, debemos de ser fieles al Dios que nos habla a través de su palabra en nuestro devocional diario. Debemos de atender, hermanos, ¿qué me quiere decir Dios? Porque si alguna vez
bueno, varias veces lo he dicho, cuando de jóvenes nos enviábamos cartas con el interés amoroso de la novia o del novio, ¿cuánta atención le poníamos a la carta? No, hermano, vente a comer, hijo. No, espérate, mamá, espérate. Agarraba la carta, le dabas vuelta y la volvías a leer y la dejabas, vente a comer, la volvías a levantar y se hacía noche y no leías libro, leía la carta. Todo giraba alrededor de la carta del novio, de la novia. Hermanos, que somos la novia de Cristo. Y Él nos manda una carta, una que nos exhorta, una que nos anima, una que nos corrige. Debemos de ser fiel a la revelación de nuestro Dios que nos une cada día más, hermanos, amorosamente a Él. Pero la pregunta sería, hermano, ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuánto tomamos de su palabra para leerla y meditarla y preguntar y analizar y ser regañado en ella o ser consolado en ella? ¿Cuánto lo hacemos, hermanos? Y nos quejamos de angustias, ansiedades. Pero si no leemos las cartas donde Él me consuela, donde Él me dice cómo está el remedio y la receta de Dios para mi angustia, echa tus ansiedades sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Hermanos, ¿hasta dónde lo creemos? Dejamos de creer muchas verdades de la palabra de Dios porque dejamos de leer la palabra de Dios y creerle al Dios que decimos que amamos. Entonces, cuando Pablo va 14 años después a Jerusalén, va y les predica el evangelio que ha sido recibido. Pablo, hermanos, quiere cotejar lo que ellos saben con lo que Dios le dio a él. Pablo quiere ver si hay errores en lo que ellos tienen, porque él está cierto que el mensaje que él escuchó es directamente de nuestro Dios. Es el mismo. Y hermanos, el mensaje que tú escuchas cada mañana cuando lees la Biblia es el mismo mensaje que yo escucho cuando leo la Biblia. Es la misma letra, la misma palabra. Y Dios nos revela su propia verdad. Pero el asunto es, ¿lo hacemos? Sí, como algunas maneras, hermanos, de vivir en esta unidad es atender la revelación de nuestro Dios sobre nosotros. Dios quiere, hermanos, que estemos profundamente arraigados en las maravillosas verdades del Evangelio. Quizás haya cosas que no entiendas, quizás haya puntos históricos que no entiendas, pero hermanos, te debe de quedar claro que Cristo Jesús vino al mundo para dar su vida para el perdón de tus pecados. Te debe de quedar claro cuán pecador eres. Te debe de quedar claro, hermano, cuán inmerecida tienes la gracia, pero cuán merecida la condenación tienes. Eso te debe de quedar clarísimo. Eso es el Evangelio, ahondar en él cada día para estar, hermanos, viviendo en esa unidad. Segundo, hermanos, verso 9. Yo creo que debemos de entender la gracia que Dios ha revelado a través de otros hermanos, aunque sea una manifestación diferente y un ejercicio diferente, mientras no ponga en entredicho el Evangelio. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Hace rato les decía que algunos tienen pasión por predicarle a cierto grupo de personas en particular. Quizá la idea general debería de ser predicarle a toda persona sin Cristo. Pero hay quienes tienen una inclinación por los niños, les gusta mucho hablarle a los niños del Evangelio. Gloria a Dios por eso. Habrá hermanos que tienen un especial interés por los indigentes, por las personas que están en situación de calle o por las situaciones que están en los hospitales con los familiares en espera de resultados y están fuera y van a ese lugar en particular a hacerlo. Otros hermanos tendrán otra preferencia de cómo predicar el Evangelio, quizá en la calle, en el camión, etcétera. Pero hermanos, siempre debe de ser el Evangelio el que nos una. No podemos, hermanos, ni debemos menospreciar la gracia que Dios también le ha dado a ellos de predicar el Evangelio. Mientras no sea un Evangelio diferente, hermanos, nos une. Cuando es un Evangelio diferente, debemos de desunirnos. No hay unión, hermanos, con los ruselistas o los testigos de Jehová. No hay unión con el mormón. No hay unión. Porque es un evangelio diferente. No podemos llamarlo evangelio. Es algo diferente. ¿No más? No puede haber unión con ellos. Y yo creo, hermanos, que necesitamos también animarnos mutuamente a servir con fidelidad
reafirmando nuestra solidaridad entre unos y otros. Pablo y Bernabé son saludados con la diestra, hermanos, de cordialidad, de aceptación, de unidad de los demás apóstoles. Aquellos que dudaban del apostolado de Pablo pueden decir, oye, pero nosotros pensamos que Pablo no era apóstol, pero aquí los que sí eran apóstoles, a los que reconocemos como apóstoles, le dan la diestra, reconocen que el mensaje es el mismo y hay unidad entre ellos. ¿Cómo podemos ir nosotros a Galacia a enseñar otra cosa diferente que la que ellos están hablando aquí? Así que, mis hermanos, nosotros debemos de animarnos mutuamente. El don que cada uno de nosotros tiene, hermanos, anímese, ayúdese para que lo ejerza, mientras sea según la palabra de Dios el ejercicio de ese don. Ayúdese, socórrase. Dice la Escritura que los apóstoles extendieron la mano derecha a Pablo y a Bernabé. Y hermanos, no lo hicieron para irse a comer juntos. No lo hicieron, hermanos, para salir y convivir juntos. No, hermanos, no lo hicieron simplemente como amigos. Lo hicieron para apoyarse en la misión que Dios les había otorgado a todos ellos. Dios nos ha llamado a caminar juntos en una unidad centrada en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En esa realidad, hermanos, Dios nos llama a andar juntos. Es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? La noticia maravillosa y gloriosa que cuando tú merecías la muerte te da la vida. Que te sustituye por un Barrabás y se coloca un justo. Obviamente, el justo no eres tú. El justo es Cristo. Y Barrabás representado por nosotros. El Evangelio que nos sustituye, el Evangelio que nos perdona. Esto, hermanos, debe de ser para nosotros la referencia para caminar juntos, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y, hermanos, si llega a haber alguna diferencia en nosotros, cualquiera que sea, pensemos a la luz del Evangelio. ¿Por qué mi lamento sobre otro hermano cuando yo he sido beneficiado con la misma gracia que mi hermano? ¿Por qué no tener el mismo sentir? Nos ponemos en pie, hermanos. Oramos a nuestro Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, mi Dios, por la misericordia con la que tú nos tratas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por el celo que has puesto en el corazón o que pusiste en el corazón de tu siervo, el apóstol Pablo, de buscar, Señor, la unidad a través de tu evangelio con los demás apóstoles, de buscar, Señor, la fidelidad en el diario vivir a través de tu evangelio, Señor, rechazando aquellas prácticas que no eran correctas según lo enseña tu palabra. No por la cordialidad entre unos y otros, no por la amistad o la desamistad que pudiera haber entre unos y otros, no, Señor, sino por la fidelidad a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender que es tu obra, la obra perfecta de tu Hijo en la cruz, la que nos debe de hacer estar unidos, lo que debe de hacer que estemos unidos, lo que nos debe de mirar, Señor, no jactarnos unos de otros, ni mirar con menosprecio a los demás, de cualquier condición que ésta pudiera ser, Señor, sino mirarnos igual de beneficiados, Señor, igual de bendecidos, porque el más rico como el más pobre, sin estar bajo la sombra de tu Hijo Jesucristo, la condenación eterna es lo que merecíamos. Pero, Señor, por la gracia maravillosa que expresa tu evangelio, por estar en tu Hijo Jesucristo, ya no tenemos condenación. Esto nos une, nos hace iguales, Dios eterno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra perfecta de tu Hijo en la cruz, por el evangelio que nos ha sido presentado. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre, por unirnos a una iglesia donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos, Señor, crecer en amor entre unos y otros.
Perdona nuestros defectos todavía, Señor. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones. Sabemos, mi Señor, que como tú inspiraste a tu siervo el apóstol Pablo para que escribiera a los hermanos en Filipo, que tú empezaste la buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en verdad, a ir haciendo la parte que nosotros podemos hacer al diario, mortificar el pecado que hay en nosotros, al diario, Señor, estar rechazando cualquier pensamiento pecaminoso, cualquier palabra obscena o ofensiva hacia los demás, cualquier conducta que no te exalte, Señor. Que por estar expuestos a tu palabra, vayamos entendiendo lo que es necesario ir desechando. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, dice la palabra de nuestro Señor en el último libro de la revelación de las Escrituras, en el capítulo 22, verso 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.